Y ninguna de las cosas que vivimos en este mundo se comparan, dice el apóstol, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando el cristiano tiene los ojos puestos en la gloria venidera, pocas cosas lo afligen. Amén, amén. Porque entiende que lo que se nos ha sido dado nadie nos lo puede quitar, ¿sí? Amén. Y por eso dice el coro, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar, Amén, amén. ¿cierto? Porque hay gozos que son producto del mundo, pero también se pueden ir, ¿cierto? Amén. Como las cosas, como el dinero, como las adquisiciones. Nos alegran un rato, pero en un rato también se pueden ir. Se esfuman. Muchas personas lo han perdido todo en instantes, Amén. ¿cierto? Amén. Mire, antes de que empezara la pandemia, muchas personas invirtieron todo su capital en un negocito sin saber que un mes después tenían que cerrarlo, Amén. ¿cierto? Y quebraron. Entonces, así es el mundo. Pero el gozo que da el Señor, nadie lo puede quitar. Y eso es lo que quiere decir las palabras que Él le dijo a la mujer samaritana. Mujer, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. Amén. Mire, muchas veces uno es, no, si tengo tal cosa voy a estar contento. Si consigo un autito voy a estar contento. Si me hago una casita propia voy a estar contento. Si me caso voy a estar contento. Si tengo un hijo. Y son cosas que vienen y cuando vienen nos damos cuenta que siempre nos falta algo. O como se dice en Argentina, ¿cierto? Siempre falta un centavo para el peso, ¿es que es? ¿Sí? Siempre. Hermano Andrés, ¿me permite contar algo así, un pasaje? Sí, señor, claro. Yo tuve un amigo aquí en Argentina, colombiano, que él estuvo cerca de 5 años aquí en Argentina y le iba muy bien. Y ya cuando comenzó a aburrirse, comenzó a atar cabos ya y dijo, bueno, ya me voy a ir. Y se fue, montó un negocio pues allá en el pueblo, en diciembre. Lo puso lindo, lindo, lindo y estaba yéndole entre nosotros lindo, estaba yendo muy bien. Y lo que usted acaba de decir, en marzo, que cerraron el 19, que cerraron todo, el 19 de marzo, cerraron todo y ese negocio lo convirtieron con el pasar de los días en una venta de juguetería, porque no todo se perdió, la inversión que él había hecho, la remodelación y todo eso se perdió, porque eso no servía para otro tiempo ni para nada, sino que no podía guardarse. no se podía guardar y todo ese plante de 3, 4 años, todo eso se fue ahí quedó y ya no le con que volverse a venir de nuevo. Entonces mire que eso es esta vida, ¿cierto? Amén. Yo he aprendido algo que a uno solamente lo sacia la presencia de Cristo, Amén, amén. no más. Amén. Y el cristiano que ha experimentado profundamente la presencia del Señor sabe que no hay otra cosa que lo sacie a uno. Amén. Mire, todo es una bendición, sí, que el Señor nos permita tener algún peso en este mundo, es una bendición, si viene de Dios, ¿cierto? La familia es una bendición, los hijos son una bendición, pero nada de ellos nos puede dar lo que Cristo nos da, o sea, esa plenitud interna solo la puede dar Cristo. Es más, por ahí hay un coro que dice, un hogar sin Jesús no es un hogar. Y es cierto, porque aunque muchas veces una persona tenga un hogar y aparentemente lo tenga bonito, sentirá internamente que siempre le hace falta algo. Porque la palabra dice, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. Jamás, ¿cierto? Así que, vuelvo y les digo, les felicito esta mañana por el estar acá. Es el mejor lugar buscar a Dios siempre, ¿sí? El hecho de que nos congreguemos, la Biblia dice que donde 2 o 3 se congregan está el Señor. Amén, gloria a Dios. Y eso hace que la reunión sea especial. Entonces, para mí es un hecho de que hay una necesidad de Dios, el estar aquí, ¿sí? Manifiesta una necesidad interna de Dios y eso es bueno para nosotros. Vamos a abrir la palabra en San Juan, capítulo 11 y el verso 38.
San Juan 11:38, vamos a leer hasta el verso 44. Amén. Amén. Estamos allí. Amén. Hermano Lucas anda perado de buena Biblia, vea. Andas con la espada. Está bien. Ok, Juan 11:38, estamos allí. Dice el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bien. Aquí vemos uno de los milagros. A ver, yo diría que, bueno, realmente el Señor resucitó varios muertos, ¿cierto? Sin embargo, este suceso de Lázaro parece que marcó marcó un tope dentro del ministerio de Jesús. De hecho, cuando él hizo esto, ese fue como la sentencia final de muerte, ¿cierto? Porque al Señor ya lo venían acechando, persiguiendo, mirándole cómo le ponían la trampa, la caída. Pero cuando el Señor hace esto de resucitar a Lázaro, definitivamente los fariseos y líderes deciden que a Jesús había que darle muerte. Claro, porque todo el pueblo ya se iba a ir tras él, dijeron. Y entonces vendrán los romanos, dijeron los fariseos, y van a destruir nuestra ciudad y nuestro templo. Entonces, fue algo bastante poderoso, porque bien, aunque él resucitó el hijo de la viuda y tal vez otros muertos, la particularidad que había aquí es que Lázaro llevaba 4 días de muerto y ya estaba en estado de descomposición, porque realmente después de 4 días ya, ¿cierto? Ya no hay mucho que hacer. Y esto es una analogía que también nos puede enseñar una poderosa verdad. Mire, la Biblia dice que Dios es el que da vida a los muertos. Y aunque el mundo camine y respire, delante de Dios está muerto. Amén. Porque Cristo mismo lo dijo. Cristo dijo que a un hombre que le dijo, déjame que entierre a mi padre, ¿cierto? Y él le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén, gloria a Dios. Tú ven y sígueme. Entonces, el ser humano que no tiene a Cristo está muerto, eso es lo que dice la palabra, aunque camine. Y hay muertos que llevan más de 4 días. Hay muertos que son huesos secos. Y para Dios manifestar su poder, le dijo al profeta, el cual tuvo una visión de Dios y lo llevó, dice la Biblia, a un valle de huesos secos. Y dice que estaban secos en gran manera. Es decir, no es que recién se había descompuesto la carne, no, eso llevaba seco pero rato. Y entonces el Señor le hace una pregunta al profeta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y esa misma pregunta el Señor nos la hace a nosotros.
Porque muchas veces a nosotros nos falta fe para creer que Dios puede traer al perdido. Muchas veces uno dice, no, pero es que este muchacho tan marihuanero, ese que se va a entregar al Señor. No, es que mírese cómo está metido en la droga con el costal al hombro. ¿Qué se va a arrepentir? ¿Cuántas veces se le ha dicho? ¿Cuántas veces se le ha hablado? No, pero es que mire ese otro como vive tan desordenado. Que la vida es una recocha que no toma nada en serio. ¿Qué se va a arrepentir? Muchas veces nosotros no creemos. Pero la misma palabra que el Señor le hace al profeta no la hace a nosotros. Hijo de hombre, vivirán estos huesos. El profeta no le dice sí, el profeta no le dice no. El profeta contesta y le dice, tú lo sabes, Señor. Porque de Dios es el poder. Amén. 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 Él es el que da vida a los muertos. Bueno, el Señor le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mire, lo que le da vida al hombre es la palabra de Dios. Por eso nuestro trabajo es predicar la palabra y creer. Porque delante de los ojos de Dios este mundo es eso, un valle de huesos secos. No es otra cosa más que cadáveres. Y peor que cadáveres, huesos secos. Pero estamos llamados a predicar la palabra en medio de unos huesos secos y creer que Dios les puede dar vida. Amén. 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 Y cuando el profeta habla, dice que sopló el espíritu de los cuatro vientos, ¿cierto? Y vino sobre ellos. Y vivieron. Y vino a ser un ejército poderoso en gran extremo. Entonces, el que da vida al muerto es Jesucristo. No hay otro camino. No es San Fulano, no es San Perencejo, no es la Virgen del Carmen, no es ningún otro sino Jesucristo. Amén. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo demás es botar escape. ¿Sí? Si nosotros queremos vivir, hay que ir a Cristo, no más. Cristo le dijo a los fariseos, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque no creéis que yo soy. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado, dice la palabra. No hay otro camino, es Cristo. Ahora, este Lázaro muerto representando el que no tiene a Cristo es llamado también de las profundidades de la muerte. Nosotros fuimos llamados de las profundidades del Seol, porque muertos éramos y Dios nos ha dado vida. Y por eso les decía ahorita, nosotros debemos vivir gozosos, porque la Biblia dice en todo tiempo estemos gozosos. Bien que el gozo tiene que tener una razón, porque una persona que esté gozosa sin saber por qué está loca. Claro, yo no puedo ir por la vida riéndome a carcajadas y si alguien me pregunta por qué estás tan feliz, yo no sé, yo solo me río. Eso es una locura. Y no es eso lo que nos pide la palabra. Si la Biblia nos dice que estemos gozosos, es fundamentados en un hecho. Y es la salvación de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos vida eterna. Amén. Amén. Y esa es la razón. O sea, a nosotros la muerte no debe ser algo que nos trasnoche. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Porque Cristo dijo, el que cree en mí no morirá jamás. Yo les he dicho, el cristiano no muere. El cristiano se va de este mundo temporalmente. Pero la Biblia dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Entonces, es la salvación la que nos produce el gozo. Pero aquí pasa algo particular.
Y es que el muerto que resucita, resucita atado de pies y manos. ¿Sí? Aquí vemos un muerto resucitado. ¿Quién puede resucitar a los muertos? Solamente Cristo. ¿Cierto? Amén. Nadie más. Olvídese que nadie más. Nadie más. ¿Sí? Que es que en Haití los muertos los ponen a caminar. Eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cosa. Pero realmente los muertos solo los puede resucitar el Señor. Nadie más. Porque Él es la vida. Él es la vida. Nadie más tiene vida en sí mismo. Cristo dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y el Hijo es el que da la vida. La Biblia dice que esta es la vida eterna. ¿Quién? Cristo, el Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida, dijo Juan. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así nada más. Que es que yo tengo tantos años, estoy alentado y estoy, mejor dicho, una maravilla. ¿Tiene al Hijo? No, no tienes vida. Estás muerto. Amén. Pero el que tiene al Hijo, así aparentemente esté anciano, enfermo, tiene la vida. Amén. Porque llegará el día, dijo el apóstol, en que esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esperamos ese día. Mire, ese debe ser el pensamiento del cristiano. El cristiano no debe tener su mente consumida en que es que necesito tanto que puede este mundo ofrecer. ¿Cierto? O sea, una cosa es la planificación, una cosa es el orden, una cosa es la proyección, pero otra cosa es cuando la mente del cristiano la consume el mundo. Pero el corazón y la mente del cristiano deben de estar puestas en la gloria venidera que pronto ha de manifestarse. El cristiano que no piensa en esto está desubicado. Así nada más. Está desubicado. Este muerto salió amarrado o atado de manos y pies. Este Lázaro. Y Cristo da una orden, ¿cierto? Y le dijo, desatadle y dejadle ir. Mire, y aquí quiero hacer énfasis en algunas cosas. Uno, nadie puede dar vida sino Cristo. Y ya lo dijimos, ¿sí? Pero cuando el muerto vive, porque nosotros éramos muertos, y ahora vivimos por la gracia del Señor. Amén. Por la gracia de Cristo podemos hoy decir que tenemos vida eterna. ¿Cierto? Yo creo que eso es una noticia muy maravillosa. Mediten un momento en esto. Mire, la ciencia estudia al punto que nosotros no nos imaginamos por vencer el envejecimiento humano. Si alguien descubriera en este mundo la supuesta fórmula médica para detener el envejecimiento, habría quien está dispuesto a pagar millones de dólares por esa fórmula. ¿Cierto? Amén, amén. Sin embargo, es gratuita aquí. El Señor ya no la dio hace más de 2 días. No la dio, ¿cierto? Es gratuita y ¿cuánto le cobró el Señor a usted por eso? Nada. Ni un centavo, ¿cierto? Misericordia, hermano. Ahora, ¿nos alegra eso o no? Amén, amén. Entonces mire que el cristiano tiene razones por las cuales vivir feliz. ¿Cómo dice el texto, hermano? ¿Cuál texto? Envejecimiento. La palabra buena para quién. No sé de cuál texto me está De mencionando. lo que estamos hablando, hermano.
el Señor ya nos dio la vida eterna, el envejecimiento. Porque la palabra es buena, es medicina a nuestros huesos, es Ya. vida. Ese es Proverbios. Sí, Proverbios, sí. vida a nuestra vida. No, y de hecho, mire que cuando una persona viene al Señor, parece que hasta su rostro cambia. Amén. ¿Cierto? Muchas veces uno llega al Señor acabado, feo, y después está uno agraciado, Amén. bonito. La gracia del Señor. Sí. Porque el Espíritu de Dios transforma inclusive nuestra apariencia física. Amén. 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 Él nos rejuvenece, nos da fuerzas. Pero sobre todo, dice la Biblia, nos guiará más allá de la muerte. ¿Cierto? Ahora, cuando el cristiano viene a Cristo, viene en muchas ocasiones con diversas ataduras. ¿Sí? Y ya tiene vida porque recibió a Cristo. Por eso, uno no puede determinar, en diversas ocasiones, uno no puede determinar quién o si una persona es o no salva por el hecho de que haya una atadura en ella. Porque este muerto Lázaro vivió por la palabra de Cristo, pero estaba atado. Estaba atado. Estaba atado de manos y pies, dice la Biblia. Y aún tenía un sudario en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Estaba tapado en la cabeza. Estaba tapado. ¿Y qué hay en la cabeza? Están los ojos, ¿cierto? Están los oídos, la percepción. Entonces, espiritualmente una persona puede venir a Cristo y aún no ver bien. ¿Sí? Y estar atado. Ahora, lo más importante es que Cristo le dio vida, porque Cristo es el que da vida. Una persona oye la palabra y cuando la recibe, entonces viene la vida, porque la palabra es la vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero aquí es donde quiero que miremos que el Señor da una orden y es desatadle. Miren que no dice la Biblia que después que el Señor resucitó al muerto, se fue y le quitó las vendas y lo desató y lo dejó ir. ¿Cierto que no? ¿Qué hace él? Da una orden, desátenlo y déjenlo ir. Y aquí vemos que la obra de Dios es dar vida, porque nadie lo puede hacer. Pero la obra del hombre, mire que hay una obra humana y ya vamos a hablar allí. Porque yo no puedo darle vida a nadie y nadie puede darle vida a nadie. Muchas veces alguien dice, no, mira que es que fulano me salvó la vida. No, nadie le salva la vida a nadie porque aunque yo pueda librar a una persona de la muerte, igual esa persona se va a morir. ¿Cierto? Sí, le permitió unos días más de vida porque hizo alguna acción heroica. Pero salvarle la vida ¿a quién? Nadie. Porque según las estadísticas, 10 de cada 10 personas se mueren. Sí. Entonces, nadie, dice la palabra que nadie tiene armas o nadie puede contra esa guerra. Solamente hay 2 personas que la Biblia nos dice que no han muerto. Y eso porque Dios se las llevó. ¿Cierto? Que fueron Elías y Enoc. De resto, todos se han muerto. Establecido que todo hombre muera. Amén. Así que ese proceso investigativo yo les diría que más bien ahorres en esa plática. Porque esa fórmula no la van a encontrar. ¿No? Porque está establecido que todo hombre muera. Y lo dice la palabra de Dios. Sino que el hombre es necio y no cree en la palabra y cree que puede vivir fuera de Cristo. Y eso se llama necedad. ¿Sí? Entonces, nada puedo hacer yo
ni nadie para que otro viva. Mire, hubo un hombre que creía que era haciendo algo. Y vino y le dijo al Señor: Maestro, ¿qué bien tengo que hacer? ¿Lo recuerdan? Amén, amén. Joven rico. Para heredar la vida eterna. Este joven o este hombre estaba desubicado de cómo es que se recibe la vida eterna. Porque él creía que era haciendo algún bien. Y el Señor pues le sigue el juego, ¿cierto? Le sigue el ritmo. Y le dice: bueno, ¿usted cree que es haciendo? Bien, no se lo dijo, ¿cierto? Pero el Señor le sigue este bailecito y le dice: bueno, este cree, o dice para sí, digámoslo así, este cree que es haciendo. Bien, entonces el Señor le contesta: los mandamientos sabes, ¿cierto? Y le menciona como 4, creo. No mates, no robes, ¿cierto? 4 o 5. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Miren que esta respuesta inclusive fue insensata, porque el Señor le mencionó 4 o 5, pero realmente son 613. ¿Quién ha hecho eso desde la juventud? Si desde pequeñitos empezamos a pecar, desde niños. Entonces, esta respuesta no fue inteligente delante del Señor. ¿Usted cree que está haciendo? ¿Usted cree que realmente ha hecho todo? Entonces le va a tocar el nervio para demostrarle que usted realmente no ha hecho lo que tiene que hacer. Porque el Señor nos conoce el nervio a todos. ¿Me hago entender? Amén. El Señor nos conoce el punto del encaje allí, el del muslo donde le golpeó a Jacob y lo dejó cojo. El Señor nos conoce el punto débil. Pastor, ¿no es que los niños no tienen maldad? A ver, Luquis, la maldad en sí viene con nosotros desde que somos engendrados. La Biblia dice: he aquí que en pecado he sido formado, ¿cierto? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos en sí tenemos pecados desde la concepción misma y maldad. La cuestión con el niño es que el niño no es un practicante consciente, ¿sí ves? Y eso le provee cierta, salvedad. ¿Te hago entender? Porque su conciencia no se ha desarrollado al punto que considera el pecado. O sea, él lo hace por naturaleza. ¿Me hago entender? Por ejemplo, un niño miente. Y la pregunta es: ¿es eso maldad o no? ¿Usted qué dice, Luquis? O sea, sí, ¿Mentir pero- es malo o no? O sea, sí. Sí. Claro, es malo, ¿cierto? Pero el niño no tiene la conciencia al punto de entender No se da cuenta. lo que es en sí la maldad. Entonces, eso de alguna manera lo exhibe, ¿sí ves? Lo exime, perdón, por el hecho de que su conciencia no se desarrolla. Pero él llega a un punto, el niño llega a un punto donde ya se vuelve un pecador consciente y ahí Dios lo juzga. ¿Sí? ¿Me hago entender? Amén. Esto es lo que dice Pablo en el capítulo 7. Dice: yo en un tiempo viví sin ley. ¿Cuándo vivió Pablo sin ley? Si Pablo nació bajo la ley y Pablo fue fariseo, toda su vida fue bajo la ley. ¿Por qué Pablo dice en el capítulo 7: yo un tiempo viví sin ley? Él se refiere al tiempo de la niñez. Porque cuando uno es niño, uno no tiene ley porque su conciencia no le permite tener una ley. Pero él dice que llegada la ley, fue consciente del pecado porque él no sabía qué era la codicia hasta que oyó el mandamiento: no codiciarás. Entonces, cuando el niño empieza a crecer y a oír la ley, él se vuelve consciente y en su conciencia ya es un pecador activo. ¿Me hago entender? Bueno, volviendo al tema, recapitulando, Dios conoce nuestro punto débil. A Dios no le podemos ocultar nada. ¿Sí? Bueno, ¿usted cree que está haciendo? Bueno, te falta algo. Una cosa te falta, unita nada más. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. ¿Y con eso?
Y listo, ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Se la puso dura, ¿cierto? Imagínense, si nosotros no tenemos nada, porque a últimas, yo particularmente en este mundo, yo creo que no tengo mucha cosa hablando en términos económicos, ¿cierto? La ropita que tiene uno puesta y ya, porque ¿qué más? ¿Qué más tengo yo? Pues, plata en el banco no tengo. Así que, hombre, si una persona que no tiene nada, imagínense que uno le dijera, mira, para usted ser salva, venda lo que tiene y venga a la iglesia. No, aquí no habría nadie. Ahora, el punto no es que haya que vender lo que uno tiene para seguir a Cristo, no. El punto es que este hombre creyó que era haciendo, pero Dios sabía que en él había algo que se llama codicia, porque él se creía una persona santa. ¿Me hago entender? Amén. Se creía una persona que era justa. Y ese es el problema, que uno a veces se cree bueno. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. No, ese hombre no fue capaz. Sí, ese hombre tenía platica, ¿cierto? Votó y cambió mismo. Claro, él se asustó, nomás el Señor le dijo eso. Si tenía dinero, si era rico. Quiere decir que su corazón, ¿dónde estaba? No en Dios. Entonces mire que no es haciendo, porque todos somos incapaces, todos tenemos algo que nos ata a este mundo, porque somos muertos. Lo único que nos puede dar vida es recibir a Cristo Jesús, nada más. Amén. Nada más. Mira, y Cristo no le dijo eso, ¿cierto? Porque Cristo le hubiera podido contestar al rico, ¿qué bien hay que hacer para hacer la vida eterna? Cree en mí. Pero esta no fue la respuesta para él, porque era un hombre que pretendía justificarse delante de Dios. Pero mire que al ciego de nacimiento no le dijo lo mismo. Al ciego de nacimiento se le apareció y le dijo, después de haberlo sanado, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y el Señor le dijo, este que habla contigo. Y este hombre dice que se postró y le adoró. Amén. Porque era un hombre que en su corazón estaba dispuesto a recibir la vida. Entonces la vida es un don de Dios. Es un regalo. Dios nos llamó cuando nosotros estábamos muertos. Ni siquiera nosotros se lo pedimos. La Biblia dice que Él de su beneplácito, a Él le plació darnos vida. No es que nosotros hayamos muertos, porque un muerto ni siquiera puede pedir. No, nosotros en nuestra oscuridad ni sabíamos que había Dios. Pero Él nos llamó y venimos a la vida. Entonces eso es un hecho divino y nadie le puede añadir ni restar. Nadie puede decir yo tengo vida eterna porque yo soy muy juicioso. Yo tengo vida eterna porque yo no me pierdo culto. O tengo vida eterna por esto, aquello, lo otro. ¿No? Tenemos vida eterna porque Él nos llamó. Amén. Como llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. La Biblia dice que Él nos llamó, que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y ahora tenemos vida. Pero a veces tenemos esas ataduras en las manos y en los pies, cual Lázaro. Y las ataduras son una acción donde la voluntad humana interviene. Y allí ya no es netamente divina, porque hay cristianos que mueren atados. Y me refiero a la muerte física, ¿cierto? Al salir de este cuerpo, al abandonar el cuerpo, como lo dice Pedro. Porque nunca se liberaron de sus ataduras. Entonces tenemos vida, venimos al Señor y somos entonces vivos, pero con ataduras en las manos y en los pies. Y hay quien viene al Señor, que tiene al Señor adentro, que tiene la vida, pero está atado a este vicio, al alcohol, que es que batallo con esto, que es que lucho con esto, que mi mal carácter, que es que aquello, y como que no puede. Pero aquí van ciertas acciones humanas. Uno, la Biblia dice desatadle. Y cuando dice desatadle lo dice en plural. Quiere decir que hay la involucración de otras personas. Por eso es importante, y yo les he dicho, y les digo, es importante la iglesia. Amén. Hay gente que dice, no, es que yo no necesito ir a una iglesia.
La persona que... Mire, y yo le digo algo, bien, ¿una persona puede recibir vida eterna sin ir a una iglesia? Sí. Sí, porque una persona puede oír la palabra y creer en ella, y creer en Cristo. Pero una persona no puede ser libre sin la iglesia. Porque cuando un cristiano sale de las tinieblas a la luz, en la mayoría de casos, por no decir en todos, trae sus ataduras. Uno no puede decir, mira, es que este se convirtió, se bautizó ayer y mira que esto es una hermosura de cristiano. Da ejemplo a todos, no peca para nada. Eso es un amor. No. Una persona viene al Señor, cree en Él, se bautiza, pero trae sus vendas. Amén. Y esas vendas hay que quitárselas. En este camino no se puede jugar a ser llanero solitario. ¿No? No se puede, se necesita. De hecho, el aislar es una de las estrategias de Satanás. Amén, cortar. Cuando Satanás logra que un cristiano no vuelva a la iglesia, lo ata, lo amarra. Y después lo ve uno y ¿qué pasó? Amarrado. ¿Y qué por qué? Porque la vida de iglesia es necesaria. Amén. Porque entre unos y otros nos quitamos las ataduras y las vendas. Amén. Porque muchas veces va uno a la iglesia decaído, afligido, con un problema, pero la palabra lo alienta. Amén. El hermano le habla y lo ayuda. Este ora por este y lo ayuda. Y las vendas se van soltando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero el cristiano que dice, no, yo no voy a la iglesia, se queda en casa. Yo en mi casa puedo orar, yo en mi casa puedo oírme una prédica por YouTube. Sí, seguro que podía hacer esas cosas. Pero créame que ese cristiano va a terminar atado. Amén. Y la experiencia lo ha demostrado una y mil veces. La vida de iglesia, si no fuera importante, el Señor no la hubiera establecido. Ay, si fuera así, hermano pastor, una persona en el caso de acá Argentina que se usan los asados, siempre se ponen varios carbones para poder que se caliente el uno al otro, ¿no? Amén. Y si se pone un solo carbón, pues no se va a hacer nada con eso porque no. Entonces, y si se saca una esquirla de allí, ¿qué pasa con el carbón que saque? Se enfría. Se apaga. Se apaga total, y eso, la iglesia es constituida. Así la iglesia. Amén. Entonces la importancia, mire, por eso el abandonar la congregación proviene del mismo Satanás. O sea, Satanás trabaja la mente y el oído del cristiano para que éste no se congregue. Amén. Y de esta manera enfriarlo, apagarlo para atarlo. Y después lo ve uno batallando con vicios, con cosas que no puede vencer. Porque está atado. Y una persona atada no puede ser usada por Dios. Aunque tenga vida, porque el muerto estaba vivo. Pero necesitamos desatarlo, porque ese muerto ahí envuelto en lienzos de pies y manos tampoco nos es muy útil, ¿cierto? Ni pasarlo. No, hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Amén. Pero necesita la ayuda de la congregación. Amén. ¿Sí? Necesita una vida de iglesia activa. Si no, va a quedar así. Y se vuelve una persona infructuosa. Una persona que no avanza. Porque cuando una persona está esclavizada por un pecado, no avanza. Y no solo no avanza, sino que pierde el gozo de la salvación, que era lo que hablábamos ahora. Mire, David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque lo había perdido. ¿Y por qué perdió el gozo de la salvación? Claro, porque los ojos se le fueron más de donde tenía que ver, ¿cierto? Y, ay, ¿sí ve, Helen? Que esté más despierta. Entonces, esto lo llevó al pecado. Mira, el mismo David dice en la Biblia que era el día en que los reyes salían a la batalla.
David tenía que estar en la congregación allá, entre el pueblo batallando. Como líder. Pues se quedó en la casa viendo Netflix. Sí, mira el problema de las cosas. Amén, amén. Sí. Y viendo la serie de Netflix se cansó y dijo, no, vamos a subir a la terraza a reposarme un poquito, a ver si me veo el otro capítulo. Y ahí ya vio lo que no tenía que ver. Amén, amén. ¿Cierto? Y así muchas veces el cristiano, no voy al culto, me quedo viendo Netflix y viendo, va viendo lo que no tiene que ver. Y queda atrapado. Satanás lo ata. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo pues Dios nos va a usar? Y eso es lo que queremos ser usados por Dios. Amén. Queremos predicar la palabra y que cuando prediquemos la vida de Dios salga, porque la Biblia dice que el que cree en él de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, amén. Queremos eso, ¿cierto? Amén. Queremos que Dios use nuestras vidas, queremos que a través de nosotros fluya el Espíritu Santo. Pero atados no podemos, porque Dios no puede usar un cuerpo atado. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero si está amarrado de pies y manos, ¿cómo nos va a usar? No. Imagínese que salga uno con una venda en la cabeza, amarrado los pies, amarrado las manos de aquí para allá. Yo creo que no llega muy lejos, ¿cierto? Nada más aquí saliendo de narices y se descabeza uno ahí. Una momia. Claro, no se puede avanzar. Y muchas veces como cristianos no avanzamos por eso, porque no tenemos coinonía, porque abandonamos la vida de congregación, porque le restamos importancia. No, si voy a un culto, no, eso no es importante. Si tengo comunión con los hermanos o no, eso no es importante. Puede después. Yo solo con que lea mi Biblia en mi casa es suficiente. No enseña eso la Biblia. Tal argumento es un argumento del diablo para alejarnos y para atarnos y para hacernos incapaces o para hacernos inválidos frente a la posibilidad de que Dios nos use. A ver, paten ese animalito. Entonces, se necesita la acción humana, ¿sí?, del cuerpo de Cristo. Aquí eso de que yo soy como decía el hermano Oscar, el llanero solitario o el que tiene por las dos pistolas y el que... No, eso en la iglesia no existe. La Biblia dice que hay un cuerpo y un cuerpo está compuesto por miembros y cada miembro necesita el uno del otro. Amén, amén. ¿Sí? Por poco importante que sea, cada miembro se necesita. Amén. ¿Cierto? Uno dice, no, ese dedo pequeñito del pie, ese gordito chiquitito por allá, el del final, ¿para qué? Ay, pero levántese usted a oscuras y péguele a la pata de la cama con ese dedito. O vaya, fáltele. ¿Cómo lo desubica uno? Claro, todo se necesita y está allí. No se va a caminar igual, hermano. Entonces, necesitamos la vida de congregación, la vida de iglesia. ¿Sí? Necesitamos el estar juntos. La Biblia dice que cuando estamos juntos y en armonía, envía el Señor bendición y vida eterna. Mire, Amén. Y hay cosas que se mezclan. El texto dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y no es lo mismo algo bueno y algo delicioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay cosas que son buenas pero no son deliciosas y otras que son deliciosas pero no son tan buenas, ¿cierto? Por ejemplo, anoche nos estábamos comiendo pedazo de Puerco asado. De puerco asado, ¿cierto? Y uno dice, eso está muy delicioso, ¿cierto? Ajá, pero si usted va al doctor y le dice, doctor, es que yo como puerco asado todos los días. Ah, El regaño es claro, el doctor te va a decir, eso no es bueno. Pues uno le va a decir, pues delicioso, es que me gusta. Bien, hay cosas que son deliciosas, pero no son tan buenas. Amén, amén. Y hay cosas que son buenas, ¿cierto? Porque ayudan a la salud, pero no son tan deliciosas. Sin embargo, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. O sea, cumple ambas cosas. Bueno y delicioso es que los hermanos estén juntos.
Y la palabra juntos quiere decir que estemos unidos, no unidos por WhatsApp ni por el grupo aquel, ¿sí? Ni por Zoom ni por Facebook, no. Unidos se refiere a, juntos. Esa palabra juntos, ¿sí? Porque una cosa es estar unido. Yo puedo estar unido con una persona y la persona está en otro lado del mundo, claro, y estar unidos. Pero la palabra juntos no se refiere a eso. La palabra juntos se refiere a juntarse. Como estamos aquí estamos juntos. Amén. ¿Sí? Entonces la Biblia dice que estén los hermanos juntos y no solamente juntos. Bien, porque juntos es el primer paso, que nos juntemos. Por eso cuando la iglesia se junta no es lo mismo que uno estar solo. No es lo mismo. Cuando la iglesia se junta se forma el cuerpo de Cristo. Y allí hay una bendición especial. Y cuando están juntos, dice la Biblia, y no solamente juntos, sino que también están en armonía, porque de nada nos sirve estar juntos, pero estar mirando el uno rayado al otro, ¿cierto? O estar juntos y es que yo no le hablo al que está al lado mío. O estar juntos aquí y es que no le hablo a la esposa, no le hablo al esposo. Pues tampoco sirve de mucho, ¿cierto? Que estemos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Qué maravilla esto, ¿cierto? Gloria a Dios. Mira, muchas veces después de uno venirse a un culto, de juntarnos, de estar en armonía, problemas nuestros se están solucionando. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque el Señor se alegra en eso. El Señor se alegra en vernos juntos y en armonía. Muchas veces enfermedades se están sanando y nosotros mismos no nos damos cuenta, pero Dios está obrando. Porque Él se alegra en vernos juntos y en armonía. Entonces, mis hermanos, acercándonos un poco al final ya de esta enseñanza, sabemos que el que da vida es el Señor. Eso es indiscutible y por su gracia estamos vivos. Y hablo de la vida eterna, porque yo medito en la vida eterna y yo le doy gracias a Dios por ella y yo sé que mi paso en este mundo es temporal, pero que el Señor me ha dado vida eterna. Él ya nos la dio. Y yo a veces planifico hasta para la vida eterna. Usted dirá, pues hermano Andrés, ¿cómo así? Sí, yo planifico viajes para la vida eterna. Planifico ir a visitar algunos mundos o planetas. ¿Sí? Hay que vivir así, con nuestro corazón puesto allá, no acá. Acá solamente hay dolor, decepción, sufrimiento, tristeza. Pero la Biblia dice, nosotros esperamos según su promesa, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, tanto en esos cielos nuevos como en esa tierra nueva, van a morar, ¿qué? La justicia. Entonces, allí debe estar nuestro corazón. Pero concluyendo, mis hermanos, grabémonos esto en la cabeza. No hay prosperidad cristiana sin comunión. No la hay. No. Es una mentira que el diablo le ha querido plantar a muchos cristianos. Es que yo en la casa, y ahorita con esto de la pandemia, ¿cuántos cristianos no se apartaron de Cristo por eso? Cayeron en pecados, en ataduras. Porque no, yo desde mi casa puedo verme el culto. Y no es lo mismo, hermanos. No hay el mismo respeto, no hay la misma reverencia. Muchas iglesias cerraron también. Muchas iglesias cerraron y terminaron. Porque es que hay algo poderoso en esa palabra, juntos. Mira, yo meditaba que cuando los apóstoles, la iglesia creció en Jerusalén, dice la Biblia que el Señor mandó una persecución.
¿sí? De alguna manera Dios lo permitió porque la iglesia se quedó en Jerusalén y el Señor dijo, no, es que las vueltas no son así. Yo necesito que este evangelio se esparza. Y permitió que viniera una persecución y dice que todos los cristianos fueron dispersos y a donde iban llevaban el evangelio. Pero los 12 se quedaron en Jerusalén. Mire, esos 12 hombres juntos componían un ministerio y no podían ser separados. O sea, hay algo poderoso en que ellos estuvieran juntos. ¿Sí? Y Dios no permitió que los 12 fueran separados, ni dispersos. Es más, ellos ni siquiera eran de allá, de Jerusalén. Ellos eran hombres de Galilea, y sí, pero estaban ahí. Allí los había puesto el Señor. Entonces, hermanos, hay algo poderoso en estar juntos. Luego les digo, muchos cristianos terminaron atados con esto de la pandemia porque dijeron, no, yo por Facebook me puedo ver el culto, yo aquí, mientras me voy me saco una gaseosa de la nevera, vengo y me voy viendo el culto, oigo la palabra, sí. Voy revisando el email o el WhatsApp. Y así Satanás los enredó y cayeron en ataduras. Y ahora están atados de manos y pies, cual Lázaro. ¿Me hago entender? Amén. Entonces entendamos que hay algo poderoso cuando la iglesia se junta. Hay revelación de la palabra y yo sé que Dios está hablando a nuestro corazón en esta mañana. Amén, amén, amén. Hay una bendición, hay un ungüento, por eso dice la Biblia que es como ese aceite que cae sobre la cabeza de Aarón, baja por su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Y esa es la cobertura de la unción del Espíritu Santo que viene sobre el cuerpo, no sobre el cristiano. Es decir, yo puedo solito en mi casa así buscar a Dios y tener una bendición, pero hay una unción que solo va a venir cuando el cuerpo está junto. Amén, amén, amén. Y en armonía, no más. Esa es la bendición que buscamos cuando venimos a un culto. ¿Sí? Así que no nos dejemos argumentar del enemigo. Vuelvo y les digo, yo a ustedes los felicito porque es 1 de enero. Alguien podría decir, este pastor está loco, un 1 de enero haciendo culto. Y a la mañana. ¿Cierto? Porque el 1 de enero, pues, pasamos toda la noche trasnochados. No. Al Señor hay que buscarlo en tanto que puede ser hallado, dice la Biblia. Amén. ¿Sí ves? Amén, amén. Y ustedes están aquí, yo les felicito en el nombre del Señor, porque Amén. eso manifiesta obediencia a Dios, que ustedes quieren encontrar ese ungüento que solo se da al cuerpo de Cristo. Yo sé que Dios está haciendo algo en sus vidas en esta mañana. Sé que lo está haciendo y en el nombre de Jesús lo declaro. Dios está haciendo algo por cada uno de nosotros, Amén. porque lo estamos honrando y lo estamos buscando. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta tarde, mediodía ya. Y nos encomendamos a Él esta semana, este día. Yo siempre les digo, empieza un año nuevo y no sabemos qué viene, pero la Biblia dice que aquel, ¿cierto? Aquel que es limpio de manos, que es puro de corazón, el Señor lo guardará en lo secreto de su morada, en el día del mal, ¿sí? Nosotros no sabemos ni esta semana qué puede pasar, pero por eso oramos. Pidámosle al Señor que Él nos guarde, que Él nos libre, como también hablábamos en la semana pasada. Él nos libre del lazo del cazador hace 2 semanas, ¿cierto? Porque no sabemos qué trampas el diablo nos quiere estar poniendo, pero que el Señor nos guarde y nos libre.